Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 60, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 7, la polémica sobre el idealismo, 591, psicologismo, Fries. Herbart elaboró un sistema totalmente antitético al idealista en el terreno del realismo. Fries trató de construir la antítesis del idealismo en el campo del empirismo psicológico. Jacobo Federico Fries nació el 23 de agosto de 1773 en Barbie. Profesor de Heidelberg y después en Jena, fue separado de su cargo en 1819 por el gobierno prusiano. Pero en 1842 volvió a ser nuevamente profesor de física y matemáticas y en 1825 pudo reanudar también sus cursos de filosofía. Murió en Jena el 10 de agosto de 1844. Sus obras principales son Reinhold, Fichte y Schelling, 1803. Sistema de filosofía como ciencia evidente, 1804. Saber, fe y presentimiento, 1805. Nueva crítica de la razón, 1807. Sistema de lógica, 1811. Manual de filosofía práctica, 1818-1832. Manual de antropología psíquica, 1820. Sistema de metafísica, 1824. Manual de doctrina de la naturaleza, 1826. Historia de la filosofía, 1837-1840. La idea directriz de Fries es que el hombre no posee otro órgano de investigación filosófica que la autoobservación, esto es, la introspección, y por eso no tiene otro camino para fundamentar una verdad cualquiera que el de reducirla a los elementos subjetivos revelados por la autoobservación. Mientras para Herbart la experiencia es solo el punto de partida de la elaboración de los conceptos, para Fries la experiencia es el único camino de la investigación filosófica, la cual no puede hacer otra cosa que hacerla transparente a sí misma mediante la observación. La experiencia de que nos habla Fries es, por tanto, el objeto de la observación interior, o sea, la experiencia puramente psicológica. La influencia del idealismo se revela en esta subjetivación de la experiencia, que hace que la experiencia sea accesible solamente por observación interior. Se comprende que, desde este punto de vista, la única y verdadera ciencia filosófica sea la psicología, es decir, precisamente la descripción de la experiencia interior. Psicología que Fries llama antropología psíquica, para distinguirla, por un lado, de la antropología pragmática, de que se había ocupado Kant, que se refiere a la conducta y no a la naturaleza del hombre. Y, por otro lado, de la antropología somática o fisiología, que trata de la naturaleza corpórea del hombre. Fries no está, sin embargo, de acuerdo con Herbart en lo que respecta a la posibilidad de aplicar el método matemático a la psicología. Resulta imposible aplicar el cálculo a la vida espiritual, porque falta en ese dominio toda unidad de medida. Se trata, en efecto, de magnitudes intensivas, no extensivas como las espaciales, y de estas no existe medida. Frente a la filosofía concebida como psicología, las elucubraciones especulativas del idealismo romántico pierden todo su valor. Estas construcciones, para Fries, no son más que un retroceso respecto a Kant, quien, por primera vez, afirmó la necesidad de un autoconocimiento de la razón como condición previa a su aplicación a un objeto cualquiera. Sin embargo, Kant no llevó sus investigaciones hasta el fin, es decir, hasta un psicologismo radical. Su crítica adolece del error de querer buscar el fundamento trascendental de la verdad, o sea, la validez objetiva del conocimiento humano. Esta investigación le es imposible al hombre, afirma Fries. La crítica de la razón es una ciencia empírica fundada en la autoobservación. No es más que psicología, antropología psíquica. Constituye la ciencia fundamental de toda filosofía. Su objeto es reducir los fenómenos internos del espíritu humano a las leyes fundamentales de la vida de la razón,
La autoobservación revela inmediatamente al hombre sus tres actividades fundamentales: el conocimiento, el sentimiento y la voluntad. Pero también le revela que él mismo, como espíritu, es la causa de esta actividad. En este testimonio de la experiencia interior se encuentra ya, según Fries, la refutación de Fichte. El yo no es un acto, sino un agente. No es actividad, sino causa de la actividad. En consecuencia, ni siquiera es posible negar, como hizo Herbart, las facultades del alma. Esta negación es el resultado de una falsa doctrina metafísica. En las tres actividades que la experiencia interna revela, se fundan, efectivamente, las tres facultades fundamentales del espíritu humano: el conocimiento, el corazón y la capacidad de acción. El conocimiento humano es enteramente representación, y la ley de la verdad que lo regula exige que se representen los objetos y su existencia tal como son. Pero el único fundamento de esta ley es un hecho inmediato de nuestra vida espiritual: la autoconfianza de la razón. La razón tiene la confianza de poseer en sí misma la verdad. En este testimonio psicológico funda Fries la validez objetiva de todo el conocimiento humano, al que reconoce los mismos límites que Kant. La visión humana de las cosas, formada por intuiciones sensibles y conceptos, no tiene nada que ver con la idea de la esencia eterna de las cosas. Esta esencia eterna es más bien el objeto de la fe. Nosotros, dice Fries, sabemos tan solo lo que concierne a las apariencias sensibles. Creemos en la verdadera esencia de las cosas, y el sentimiento de la verdad nos hace presentir en nosotros mismos el significado de la fe en las apariencias. Por ello, todo el conocimiento del hombre es saber, fe y presentimiento. La espacialidad y la temporalidad del mundo corpóreo y la temporalidad de los fenómenos de la vida espiritual pertenecen solo a los límites subjetivos del espíritu humano y, por tanto, a la razón humana, cuyo conocimiento se limita a lo aparente. La verdad eterna consiste en las ideas del absoluto, de la libertad y de la eternidad, ideas que no nos son dadas en el saber, sino en la fe. Encaminan hacia la fe las ideas estéticas mismas de lo sublime y de lo bello. Lo sublime es, en efecto, el símbolo de la verdad eterna y perfecta. Lo bello es la apariencia, el símbolo o lo análogo de la virtud. Fries unifica así el ideal estético y el ideal religioso, que, en su opinión, apelan igualmente a la fe. En cuanto a la vida moral, su más alto ideal es la dignidad del hombre. Es la dignidad del hombre. La máxima fundamental de la vida moral es el respeto a la dignidad personal del espíritu humano. El valor absoluto de la dignidad personal es la raíz de todos los deberes, porque impone a la voluntad exigencias necesarias que no dejan opción. En el mismo principio debe inspirarse la doctrina del derecho, cuya máxima es: trata a los hombres de modo que no ofendas en ninguno la ley de la igualdad de la dignidad personal. El fin del Estado es hacer valer el Estado fundado. El fin del Estado es hacer valer el derecho fundado en esta máxima y garantizar asimismo la mayor uniformidad del bienestar, compatible con la mayor libertad posible. Fries sostiene el ideal liberal de participación del pueblo en la vida del Estado. El gobierno constriñe a los individuos con el poder de la ley. El pueblo constriñe a los gobernantes a cumplir la ley con el temor de sus opiniones claramente expresadas. Su confianza en el poder del pueblo para inspirar la acción del gobierno y para participar directamente en los asuntos públicos fue objeto de la crítica despreciativa de Hegel, quien, en el prólogo de su Filosofía del Derecho, ve en ello el intento de disolver la rica estructuración del ethos en sí, que es el Estado. La arquitectónica de su racionalidad en la amalgama del corazón, de la amistad y de la inspiración. Hegel definía simplemente la doctrina de su colega Fries como una vanidad que se apropia el nombre de filosofía. Pero no hay duda de que esta doctrina ha valorizado, y no sin eficacia histórica, exigencias que la doctrina de Hegel dejaba insatisfechas. En realidad, la antítesis entre Fries y Hegel era radical, y así aparece, sobre todo, respecto al concepto que constituía la culminación de la filosofía hegeliana,
el de la historia. Fries niega en este terreno la posibilidad de toda consideración teológica y de todo progreso. La historia de los hombres está sometida a las leyes de su desarrollo natural, en el cual la fuerza vence a la fuerza o la prudencia a la prudencia. Un progreso real solamente es alcanzado en el dominio intelectual, al que debe, por tanto, ceñirse la filosofía de la historia.